Bueno, vamos nuevamente con Rodrigo Acosta porque se están dando los alegatos finales de este caso de Dayana que ya te estábamos mostrando hace un momento. Después de la forma de limpieza, depende de la forma de limpieza. La materia va disminuyendo con el tiempo, depende del lavado o en contacto con el oxígeno que se va deteriorando paulatinamente la sangre. Esa matadería estaba cerca, al responder a las preguntas, manifestó, esa matadería estaba cerca del inquilinato. La esencia no nos apartaba de la escena del hecho que era el inquilinato. Conforme a eso se puede corroborar en su informe 820/21 de fecha 20 de agosto del 2021 y se pueden apreciar las fotografías tomadas el día de la realización del procedimiento de quimioluminiscencia, notando gran cantidad y esparcimiento en color celeste flúor, activándose positivamente a la prueba del químico, levantándose del lugar de 44 muestras de hisopados que activó positivamente al químico, 25 de la vivienda y luego de las 2 motos dando positivo a manojo de llave, específicamente la llave que pertenecía a la moto de Dayana. Que fue utilizado por Joel esa madrugada, conforme a los testimonios de los agentes que analizaron el circuito cerrado y han declarado en este tribunal. Posteriormente fueron analizadas y logrando ser sangre humana 9 muestras aptas para análisis y se da mayor cantidad de sangre frente al inodoro del baño, resultando positivo como sangre de Dayana, gracias a que se logró realizar la comparación de ADN con los fluidos de los padres de Dayana, arrojando un 99,9% como sangre de Dayana, a pesar de que se ha lavado ese lugar por Joel, a pesar de que se ha pasado 12 días de la fecha del hecho para la realización de quimioluminiscencia, sabiendo que con los relatos de los profesionales, de las biólogas y bioquímicas, se va deteriorando las muestras con el tiempo y a pesar de no contar con suficientes recursos, por ende, el producto de quimioluminiscencia, estoy segura de haber tenido más infraestructura, más productos, si hubiéramos encontrado más fluidos activos aptos para análisis. En ese punto, el comisario Teodoro Roda concluye su informe diciendo de la siguiente manera: el lugar de cohabitación se trataría del lugar del hecho por la forma de esparcimiento de la reacción química de quimioluminiscencia que indica presencia de sangre con uno de los componentes químicos de la sangre, y por los indicios obtenidos existen elementos suficientes que hacen presumir que en el lugar existió un hecho presuntamente delictuoso que atentaría contra la vida por la característica de la mácula revelada por medio de la reacción química. Seguidamente declara el testigo importante que es la doctora bióloga bioquímica Tatiana Ocaris del Ministerio Público y manifestó lo siguiente: la doctora Ocaris, yo analicé 4 muestras de sangre. Ejemplo, ropas con mancha, el piso del baño de la vivienda, la rejilla del desagüe de la ducha y baño del baño, zona de la ducha. La muestra M3 fue el que dio perfil completo del piso del baño de la vivienda, salió positivo, completo femenino. Me llegan 4 muestras aptas para ser comparadas. Se enviaron muchos y no puedo decir cuántos. Son muestras recibidas previamente analizadas antes de llegar a mí. De las no aptas también eran sangre humanas, pero no recuerdo cuáles eran. Por la cantidad tomada, no todas pueden ser aptas para comparación. Todo está en mi informe. Se tomaron fotografías de todo el procedimiento, se labró acta y firmaron los presentes. No recuerdo quiénes estaban, pero debe estar en la carpeta del documento. Yo misma extraje la muestra a los padres de la joven en presencia de todos. Su testimonio fue contundente, señora presidenta, puesto que el relato
la forma de realización del proceso para después al final comparar los fluidos de los padres con la muestra obtenida en el inquilinato, que sí fue apta para comparación, que resultó 99,9% como sangre de Dayana. Ahí obtuvimos, a pesar de su desaparición, que se encontraba desaparecida, su ADN. Y según, a mi entender, por la explicación que dio la doctora Ocaris, el fluido de sangre va deteriorándose y después de cada prueba que es sometida a la muestra, se toma una pequeña para volver a realizar el siguiente elemento de prueba. Y se va deteriorando más. Es decir, la muestra que arrojó positivo primeramente a sangre humana, luego da positivo a sangre de Dayana, pasó por varios filtros o pruebas en el que va debilitándose. A pesar de ello pudimos obtener una de ellas, que es la que dio positivo con perfil completo. Se levantó suficiente materia, muestra en el lugar, el cual logró dicha comparación. Todo ello se puede corroborar en el dictamen pericial número 5, con fecha 6 de enero del 2021, agregado a hojas 17, 18 de la carpeta fiscal, correspondiente al documental número 19, donde se puede apreciar las firmas de todos y entre ellas la firma del abogado de la defensa en ese entonces. Luego de la misma declara la bióloga Mónica Benítez de criminalística. Ella misma dice, fueron levantadas primeramente 2 indicios de sangre, que fue quimioluminiscencia, de los cuales manchas del pantalón M1B dio positivo a sangre humana. Era material sangre insuficiente. Fueron 43 muestras levantadas del lugar. Una vez que estuvimos en el procedimiento, varios lugares nos dieron positivos. Manchas del piso de la cocina, por ejemplo. También se hizo de la motocicleta, del automóvil. Nos dieron positivo en el lugar y luego en el laboratorio nos dio positivo para sangre genética. M13, M15, M18, M19, M20. Y un manojo de llave, M37. Con el tiempo se va diluyendo. También cuando se lava, pierde, o sea, se debilita. Además es importante saber que si se levanta del lugar y que dio positivo en el inquilinato alquímico, pensando que es suficiente, puede ser que la muestra al llegar al laboratorio se debilite y no sea apta para análisis. Al ser consultada por el tribunal si en el lugar ocurrió un asesinato, según su entender, ella respondió: no sería posible que diga eso porque tuve que haber tenido más datos para afirmar eso. Datos que el Ministerio Público y la policía sí lo tuvo para afirmar con los demás indicios concatenados y concomitantes. Además, es importante señalar que la licenciada Mónica es licenciada bióloga, cuya función es el análisis de la materia o muestra levantada de los lugares con los hisopados, y es valorable por esta representación fiscal que responsablemente la profesional ha contestado correctamente en no afirmar dicho hecho violento en el lugar sin acceder a demás datos. Que además es importante señalar que la licenciada Mónica en la presente investigación, en el cual se le acusó a Joel Guzmán Amarilla, se ha limitado en tomar las muestras y analizar sin tener acceso a todos los demás datos ni a la carpeta fiscal, inclusive sin tener acceso a que el lugar, por ejemplo, fue lavado profundamente y aún así se han obtenido 25 muestras del inquilinato de la vivienda. Posterior a esta respuesta dada, manifestó y dijo lo siguiente: recuerdo que en la zona del baño, frente al inodoro y la ducha, se reactivó positivo al químico. Era grande, mostrando con las manos al tribunal y dibujando en el aire de manera circular. Ahora me recordé y me viene a la mente que era una mancha grande.
Posteriormente declara el comisario general Rubén Paredes, director del Departamento de Investigaciones del Área Central. El comisario Rubén Paredes menciona que fue el director de investigación y formé los equipos multidisciplinarios, llamé a los mejores de cada departamento, de cada área. Estuve en el lugar del hecho, distribuí las tareas, unos verificaron si había circuito cerrado, otros había hablado con el papá de la víctima, luego tuvimos algunos reportes del área científica. Se tiene que tener en cuenta que primero estábamos por una denuncia de desaparición de personas. Ese era el escenario en ese entonces. Se analizó una de las cámaras del circuito cerrado que daba casi enfrente de la casa. Llamó la atención en esa fecha su último estado de WhatsApp de la pareja de la víctima. Revisamos en esa fecha las cámaras y a las 3 y algo vimos una luz. Nos llamó la atención que una persona salía de sexo masculino de afuera para dentro. Analizamos en la TV de 55 pulgadas. Era una persona de sexo masculino en una motoneta que es de una mujer. Porque es el que usan las mujeres, esa clase de motocicleta. En un momento había un carnicero a quien se le investigó, pero después íbamos descartando, se potenció la teoría porque el celular estaba en poder de su mamá, Joel mismo le había entregado. Con los peritos hablamos y le llamó la atención la cantidad de sangre levantada en diferentes partes. Yo estuve ahí, había mucha muestra, presumiblemente sangre. También el perito. 10:23 de esta mañana y hace aproximadamente 40 minutos que la fiscal Daisy Sánchez está dando todos los detalles de lo que tiene que ver con esta investigación, que tomó un compromiso muy importante realmente ella con la familia para poder esclarecer lo que pasó con Dayana Espinosa. Y ya en minutos vamos a retomar nuevamente el contacto con nuestro compañero Rodrigo Acosta. Ustedes se pueden comunicar al 0985 30 01 09.